Muy buenas tardes, compañeros regidores, suplentes, síndicos. Buenas tardes, damos inicio a la sesión ordinaria número 03. Y para el día de hoy, al ser las 4:15, damos inicio a esta sesión. Para el día de hoy presento la siguiente agenda. Como punto número 1, lectura de la agenda. Como punto número 2, la oración. Como punto número 3, despacho y aprobación del acta ordinaria número 001. Como punto número 4, presentación de mociones. Como punto número 5, lectura y trámite de correspondencia. Como punto número 6, asuntos varios. Como punto número 7, informe de la alcaldesa, licenciada Fabiola Martínez Granados. Y como punto número 8, la conclusión. Como primer punto, lectura de la agenda. Ya lo hicimos. Punto número 2, la oración. Nos ponemos en pie. Le pido a algún compañero o compañera que me ayude con la oración. Tiene la palabra la compañera Stephanie Guillén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración por los gobernantes. Te pedimos, Señor, por los que tenemos en nuestras manos los destinos de nuestra comunidad y nuestra patria. Haz que comprendamos nuestra función de promotores del orden, la justicia y la paz, y reconozcamos que tú eres el Padre de todos los hombres, el que conduce toda historia humana, el que inclina los corazones a la bondad, el que bendice el pan, santifica el trabajo y el dolor, y nos da la alegría y el remedio que nosotros no podemos dar. Que permitamos libertad a tu iglesia para creer y predicar la fe, para amarte y servirte, para llevar a los hombres el mensaje de vida, para extender por todas partes sin trabas la buena nueva del Evangelio de la paz. Y que nosotros, honrando su autoridad y respeto, su función, seamos ciudadanos leales en el cumplimiento de las leyes justas y promovamos la paz y el progreso. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el punto 3 tenemos el despacho y aprobación del acta anterior ordinaria número 001.
Adelante. Buenas tardes a todos. Para hacer la revisión del siguiente acuerdo que se encuentra en el artículo 5, en el punto 3 e inciso 3.5. El acuerdo quedó de la siguiente forma. Primero, enviar una nota a la Dirección Médica del Área de Salud Oriamuno Pacayas Tierra Blanca con solicitud expresa que se brinde consulta vespertina a la comunidad de Pacayas y Capellades. Enviar copia de este acuerdo al Consejo Municipal de Cartago y Oriamuno. Creo que la semana pasada se habló de enviar la invitación al doctor Asenjo para que viniera en audiencia a esta sesión. Entonces, ustedes me indican. Comentando con el regidor don Walter, vamos a hacer la invitación del doctor Asenjo para ver si nos acompaña aquí en el consejo. Entonces, me parece que lo primero que debemos hacer sería invitar al doctor a hablar con él y en base a eso tomar el acuerdo. Vivi, estamos comentando los compañeros. Vamos a someter a votación para dejar sin efecto este acuerdo. El 3.5. Someto a votación, compañeros regidores. Aprobado. Para aprobar el acuerdo en firme y retomar la invitación al doctor Asenjo. Someto a votación para que quede en firme. Aprobado. Someto a votación para la invitación al doctor Asenjo a una audiencia y fecha para que él nos pueda acompañar aquí en el consejo, previo a un acuerdo con él.
solicitarle al doctor qué día y qué hora le sirve a él para que nos pueda acompañar. Someto a votación. Aprobado. Aprobado. Vamos a aprobar en acuerdo firme. Solicito votación. Aprobado. El siguiente acuerdo también se encuentra en el artículo 5, punto número 3 e inciso 3.6. El acuerdo había quedado de la siguiente forma: solicitar un estudio al Consejo de Transporte Público con la finalidad de que se revise las necesidades que conlleva el servicio de transporte público y en lo que está fallando. Someto a votación para dejar sin efecto ese acuerdo. Sí, vamos a dejar sin efecto esta moción porque la vamos a revisar para hacerle varias modificaciones. Someto a votación. Aprobado. Someto a votación por aprobado en firme. Aprobado. Este punto se va a retomar y lo vamos a ver en las mociones de la agenda. Si ningún compañero tiene ninguna observación, someto a votación la aprobación de la agenda, del acta 01 del 6 de mayo del 2024. Aprobado. Seguimos al cuarto punto, presentación de mociones. El regidor don Walter Carpio, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos, señor presidente, compañeros regidores, señora alcaldesa y síndicos. Precisamente hablando sobre la moción que acabamos de dejar sin efecto del acta anterior, yo traje por escrito ya una moción un poco más planteada con respecto a lo del transporte público. Entonces voy a darle lectura porque si no se las pude presentar antes de tiempo para que la pudieran leer, ¿verdad? Y deliberar. Sin embargo, si consideran que hay que hacerle alguna modificación, lo podemos hacer, o si consideran que está completa y se puede enviar así, entonces les dejo en su haber si quieren acogerla o yo la presento de manera individual. Entonces dice así, con fecha de hoy, precisamente, lunes 13 de mayo, el considerando dice, con respecto a la ruta 342, en el punto 1, que el sistema de transporte público modalidad de autobús es el más utilizado aún en nuestra zona y es el único medio de transporte para cientos de personas que se desplazan al centro de Cartago y San José diariamente a trabajar y estudiar. 2, que desde el inicio de operaciones de la empresa Gemón hasta la actualidad, el horario de autobuses ha sido el mismo. Creo que los que
tienen un poco más edad que yo podrán saber que casi creo que el horario que utiliza Transgémon sigue siendo incluso que el que tenía Copebaires antes de que ellos asumieran. De hecho, eso lo anoté acá. No ha recibido o no ha habido modificaciones, inclusive aún mantienen horarios de la extinta empresa Copebaires SRL y se ha observado incluso incumplimientos de ese mismo horario. 3, que el recorrido total para algunos usuarios, específicamente a los vecinos de Santa Cruz de Turrialba, es de 24 kilómetros en total y una duración promedio de 1 hora y 20 minutos, por lo que las unidades no cumplen los requisitos mínimos para tales distancias, ya que las unidades son de las llamadas buses urbanos, no son para buses de zona rural. Punto 4, que la cantidad de personas que viajan en cada ruta sobrepasa la capacidad máxima permitida por cada unidad de autobús. Y 5, que el cálculo tarifario no se ajusta a la realidad de la distancia. No existen límites claros de a dónde rige cada tarifa. ¿En qué sentido? Lo explico un poco. Se han escuchado algunas observaciones o quejas, ¿verdad?, de personas, incluso del mismo Pacayas, por ejemplo, una persona que se suba al autobús en Capellades y paga una tarifa a Pacayas, pero si sobrepasa el Puente de los Gemelos, le cobran la tarifa hasta Cartago, ¿verdad? O lo ponemos al revés, para la gente de Pacayas, si se montan en Cartago y se tienen que bajar en lo que está la antigua sintética, y ahí les cobran hasta Capellades o hasta Coliblanco, ¿verdad? Entonces, no hay como un límite exacto de a dónde va la tarifa. Entonces, aquí la queja expresa sería, si yo estoy en Capellades y voy hasta Pacayas, ¿hasta dónde es Pacayas? ¿Verdad? Porque hasta donde yo sé, ¿verdad? En la entrada del cementerio Pacayas, en Barrio Los Ángeles, sigue siendo Pacayas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cobran hasta Cartago? Entonces, eso es lo que se da a entender en el punto 5. Por tanto, mociono que después de haberse discutido y comentado las problemáticas y como acuerdo definitivamente aprobado, se apruebe o se acuerde lo siguiente. 1. Solicitar al Consejo del Transporte Público un informe detallado de la actualidad de la Ruta 342 administrado por la empresa Gemón, que se haga un estudio de la oferta y demanda de usuarios que utilizan día a día el transporte público para saber cuántas personas realmente están haciendo uso del servicio y si están dando la capacidad con las unidades que ellos tienen e incluso con el horario. Que se explique por escrito por qué los sábados, por ejemplo, eliminan algunas de las carreras que normalmente se utilizan entre semana. Y pongo, por ejemplo, la carrera a las 5:30 de la mañana. Los sábados no existe desde Coliblanco, desde Capellades. Desconozco si de Pacayas si sale ese autobús. Y el por qué, incluso el último autobús desde Coliblanco es a las 6:30. Entonces, alguna persona que tenga un trabajo en Capellades, en Coliblanco, en Santa Teresa, y su horario sea hasta las 7 de la noche, se le complica muchísimo poder tomar el autobús para salir a Pacayas, a Cipreses o Cartago inclusive. Entonces, esto genera que la parte laboral no sea tal vez de interés para muchas personas. Entonces, nos estamos amarrando, ¿verdad?, por un servicio de autobuses ineficiente, ¿verdad?, por no tener el horario ampliado. Que se explique por escrito esta situación, ¿verdad? Porque este horario tiene más de 20 años de ser exactamente el mismo sin recibir modificaciones. También que se determine cuántas y qué tipo de unidades, esto sí para el Consejo de Transporte Público, debe utilizar la empresa Gemón para la ruta 342, considerando la longitud total de la ruta, ya que el 100% de la flotilla de esta empresa son los llamados buses urbanos. Que se indique expresamente cuáles son los límites de cada uno de los cobros tarifarios, pues hay gente que se baja en barrios aledaños, como lo explicaba anteriormente, al mismo Pacayas y se les cobra la tarifa completa, ya sea hasta Cartago o Coliblanco. Y que se valore la posibilidad de aumentar la cantidad de carreras durante el día, ya que
por la cantidad de personas que utilizan el servicio, no es posible que siga funcionando a 1 o 2 buses por cada hora, lo que extralimita la capacidad total de cada bus. Y el último acuerdo sería que se envíe la solicitud de apoyo a la Municipalidad de Oriamuno y a la Municipalidad de Turrialba, que es una ruta que abarca los 3 cantones en sus distritos de Cipreses y Santa Cruz respectivamente. Si hubiera algo que agregarle, entonces podemos adjuntarlo a la moción, ¿verdad? O se presenta formalmente si los compañeros regidores acogen la petición. Doña Lea solicita la palabra. Le damos la palabra a doña Lea. Gracias. Con respecto a lo de transporte, sí, yo creo que es bastante complicado, ¿verdad? Porque mucha gente incluso ya de aquí para afuera, lo que es Cipreses, Boquerón, esos lugares se quedan fuera. O sea, no, ni siquiera los alza el bus. Espera el otro, lo que le dicen. Y muchas veces ni paran. Entonces yo creo que eso sería una parte también como importante de poner, ¿verdad? Ahí en el documento. Gracias. No sé si algún compañero quiere agregar algo a esta moción que presenta don Walter. Don Walter, tiene la palabra. Creo que, bueno, cuando se solicite, por eso, digamos, de muy generalizado, se está pidiendo un estudio, ¿verdad?, al transporte público, porque si ya nos vamos más detallados, hay muchísimas cosas por anotar y demás. Por ejemplo, si bien es cierto, los choferes de los autobuses son empleados y también tienen derecho a sus días libres, ¿verdad? Desde el punto de vista de un trabajador privado, ¿verdad? Yo a veces me quedo un poco asombrado, ¿verdad? El ver cómo en los feriados, por ejemplo, y con todo el respeto que se merece la celebración como tal, ¿verdad? Pero sabemos que hay feriados más importantes que otros, ¿verdad? O hay feriados que algunas empresas lo toman y hay otras empresas que no lo toman. Entonces, esta empresa Gemón, en los días feriados, indiferentemente cuál sea, lo toman el horario como un día de domingo. Entonces, si una persona trabaja en una empresa en Cartago, donde ese feriado lo tiene que trabajar, le están condicionando la llegada a su lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que los feriados no sean menos importantes. Lo que pasa es que no están acorde a la realidad del país, ¿verdad? Y a la realidad del cantón. Que sea o no sea feriado, muchas personas de igual manera salen a trabajar. Y no estoy hablando solamente de empresas, estoy hablando de amas de casa que, para decir un ejemplo, el feriado del 11 de abril de igual manera tienen que irlo a trabajar. Y la empresa de servicio de transporte público de esta zona se lo toma como un domingo, entonces es un horario todavía de cada 2 horas. Entonces, eso de explicarlo en una moción escrita es muy complejo. Por eso es que se le solicita, tal vez en la moción como tal, que nos presenten un informe y poderlo explicar detalladamente. Perfecto, muchas gracias, Walter. Auxiliar, tiene la palabra Priscila Araya, regidora suplente. Gracias, buenas tardes. Me parece muy bien la moción, solo que nada más tengo una consulta. Cuando hablas de la cantidad de personas que usan el servicio, ¿cómo haríamos ese estudio? ¿Tenés a alguien o tenemos que buscar a alguien que haga eso? Por lo que me ha asesorado el CTP, ¿verdad? El Consejo de Transporte Público proporciona la herramienta. Entonces, desde el momento que se presenta una moción y tiene cuerpo, ¿verdad? Tiene incluso denuncias, ¿verdad? Entonces, ellos mandan a los personeros y hacen estudios. Sí, me acuerdo cuando estuve en la universidad, tal vez en un par de ocasiones vi personas del CTP subidos en un autobús y lo que hacen ellos es un conteo manual y están en las paradas, ¿verdad? Haciendo conteo de cuántas personas suben, cuántas personas se bajan, ¿verdad?
no sé en qué quedó, probablemente, no sé, desconozco, a lo mejor para que no hayan cambiado el horario es porque están dando los conteos, pero no coincide, digamos, la realidad con lo que está abarcando la empresa en este momento. Entonces, por eso, sí, ya eso sería propiamente el CTP. Le damos la palabra a Stephanie Guillén, regidora. Buenas tardes. Una preguntita. Me parece súper bien la moción. En la parte de tipo de unidades, estará ahí también, y no sé si ustedes tienen el dato de la parte de accesibilidad, de las unidades que tienen no sé si vos tenés el dato o cómo es, porque sí he visto también quejas que no funcionan. A veces lo tienen, pero no funciona. Entonces, las personas con silla de ruedas las dejan. El bus no funciona. Y no sé si será todas las unidades que tienen que tenerlo o algunas cuantas, y cómo es, ¿verdad? Se trabaja eso también, porque si la unidad que pasa y que yo tengo que montarme no lo tiene, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Yo creo que deberían ser todas las unidades que tengan eso y que lo tengan bueno, ¿verdad? Que también hagan ese estudio, o sea, esa revisión. Tiene la palabra Priscila Araya, regidora. Muchísimas gracias por la aclaración y entonces con eso ya yo quedo satisfecha también de que se vaya a hacer el estudio súper completo. La verdad que sí, muy bueno. Tiene la palabra el regidor Walter Carpio. Para atender la consulta de la compañera Stephanie, bueno, sí, igual me asesoré para presentar esta moción. El 100% de las unidades del país, no de la ruta, tienen que tener accesibilidad 7600. Ya es por ley que todas tienen que tener. Lo que se expresa, digamos, en el acuerdo con respecto a lo de las unidades, tal vez voy a poner una comparación muy exagerada, pero para que me entiendan, es como los buses de San José a Pérez Celedón no podría tener jamás un bus urbano, ¿verdad? Ya eso tiene sus especificaciones con los asientos, con la distancia entre ellos, ¿verdad? Inclusive algunos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero tienen que tener sus ciertas normas. Obviamente no se va a acomodar a la ruta tal cual, pero sí la podríamos comparar inclusive con la ruta Cartago-San José, que ahorita la utiliza Lumaca, que si ustedes ven las unidades de los asientos que ellos tienen, ¿verdad? Son totalmente diferentes a estos, ¿verdad? Entonces, por eso el estudio de las unidades es como muy general, la moción es bastante general, ya nada más como para poder hacer presión al CTP, ¿verdad? De abarcar todas las dudas que podamos tener, ¿verdad? Porque sí son ya cosas como muy de tecnicismos que nosotros no manejamos, por eso estamos haciendo la moción propiamente al CTP en este caso. ¿Algún compañero desea aportar algo más?
Aprobamos la moción que presentó don Walter Carpio y la vamos a someter a votación. Aprobado. Acuerdo en firme. Acuerdo en firme. Aprobado. Compañeros, ¿alguna otra moción? Quinto punto, lectura y trámite de correspondencia. Señora secretaria, tiene la palabra. Sí. Señores del Consejo, procedo primeramente con la correspondencia de vecinos. Esta es de una excompañera del Consejo. Viene dirigido tanto a la señora Fabiola Granados como a todos los miembros del Consejo Municipal. Me dirijo a ustedes para comunicarles que por circunstancias mayores y sopesando la agenda de trabajo que manejo, me siento en la responsabilidad de ceder el puesto de suplente a alguien más que tenga mayor disposición para ello. Por lo tanto, expreso por este medio mi renuncia. Agradezco la comprensión y deseándoles los mejores éxitos. Atentamente, Inés Mora Macís. Tomamos habiendo conocido el acuerdo de la señora Inés, la renuncia, lo pasamos al Tribunal Supremo de Elecciones para que ellos designen a la siguiente persona. Someto a votación. Aprobado. Aprobado en acuerdo firme. Aprobado. En la siguiente, dirigida al Consejo Municipal. Por medio de la presente me permito saludarles deseándoles éxitos en este nuevo proceso. También procedo a solicitarles una audiencia con la finalidad de exponerles un proyecto que tengo en temas de tránsito. Agradeciendo su atención, firma el señor Jorge Aguilar Gómez, oficial de tránsito jubilado.
Esta también es de vecinos, dirigida al Consejo Municipal. Dice, por medio de la presente me permito saludarles, deseándoles éxitos en este nuevo proceso. Procedo también a solicitarles una audiencia con la finalidad de exponerles un proyecto que tengo en temas de tránsito. Agradeciendo su atención, firma el señor Jorge Aguilar Gómez, oficial de tránsito jubilado. Compañero regidor, don Víctor Badilla tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Yo solamente quería hacer una pregunta. Es que, por ejemplo, cuando recibimos una visita, como un día de estos, veo que hay gente que a veces se sobrepasa los minutos y eso nos acorta a nosotros la sesión. Entonces yo creo que cada vez que entra una persona que pide audiencia, deberíamos de decirle, se le conceden tantos minutos y no sé, avisarle porque he visto que ya hay 15, 20 minutos y ya no le damos espacio y al final nosotros ya no podemos ni tratar los temas de nosotros porque le dimos mucho espacio a esa persona. Esa es mi sugerencia. Gracias.
Someto a votación la sesión extraordinaria para el miércoles 22 de mayo a las 6 de la tarde. Vota. En el primer punto de agenda, darle la audiencia al señor don Jorge Aguilar. Aprobado. En firme. Aprobado en firme. Señora secretaria, también audiencia a fuerza pública. Señora secretaria, y también citar a la auditora para el miércoles 22. Ya con esta información mejor. Ok. Y ahora sí voy con la correspondencia interna. Este es de control constructivo.
Fecha del 7 de mayo. El oficio es el DCC-MA-032-05-2024. Estimados señores, en primera instancia me permito desearles muchos éxitos en las labores que recientemente inician. Sean bienvenidos a esta institución. Por otro lado, requiero solicitar la conformación de la Comisión de Obras y Urbanismo, la cual es la que debe revisar, entre otros asuntos, los usos de suelos condicionados o usos de suelo concurrentes, y en este momento se tiene un caso pendiente de resolver de hace varios meses, pues la comisión estaba tratando temas de actualización de plan regulador. Traslado el acuerdo SMA-063-03-2023, entre paréntesis 229, en el cual se muestra un criterio de la asesora legal Evelyn Gómez Quirós relacionado con este tema. Atentamente, la ingeniera Marcela Dávila Jiménez, encargada de control constructivo. Solicitamos un receso de 10 minutos para revisar este documento.